el tutorial voy a hablarles sobre la soldadura por arco eléctrico. Comencemos. Soldadura por arco eléctrico. Es un proceso por fusión mediante la unificación de los metales, el cual se obtiene mediante el calor de un arco eléctrico entre un electrodo y la pieza soldada. La soldadura por arco eléctrico se puede hacer por corriente directa o con un electrodo positivo y negativo con corriente alterna. Arco eléctrico. Es una descarga de corriente eléctrica a través de una separación en un circuito y se sostiene por la presencia de una columna de gas ionizada llamada plasma, de la cual fluye la corriente. Formación del arco eléctrico. Se forma por un intenso calor fundiendo el metal a una temperatura de hasta 5500 grados centígrados, el cual este trabajo se da por un electrodo cubierto de alambre que es manualmente o mecánicamente guiado a lo largo de la junta. El electrodo es una simple varilla metálica, el cual su trabajo consiste en conducir la corriente entre la punta y el trabajo, produciendo así una pila de metal fundido. Procedimiento de soldadura por arco eléctrico. Se obtiene por la unión de dos piezas, la cual el electrodo sobre la junta produce una chispa eléctrica mediante se funde la base y el electrodo, formando así un cordón de soldadura. Las herramientas y equipos a utilizar son las siguientes: careta de seguridad, pata de seguridad, guantes, botas de seguridad, fuente eléctrica, electrodo, piezas de soldar y piquete. Tipo de soldadura por arco eléctrico. Existen 4 tipos de soldaduras, el cual son las siguientes. Primera, según el tipo arco, el cual está dividida en acción directa, es cuando el electrón negativo es el mismo cuando se dice polaridad directa, y el electrón positivo es el mismo cuando se dice polaridad inversa. De acción indirecta. La soldadura indirecta es uno de los procedimientos de unión que se utiliza con más frecuencia en la electrotecnia. Otros de los usos de las instalaciones automatizadas de la soldadura indirecta es, por ejemplo, la producción de módulos fotovoltaicos. Segunda, según el tipo de electrodo, está dividida como electrodo fusible, es el que por fusión suministra el metal de aportación, el cual se presenta en forma de varilla recubierta de un alambre desnudo o alambre tubular. Con electrodo fusible, es una varilla de tungsteno, material que se funde a una temperatura altísima superior a los 3000 grados centígrados, superior a la temperatura de fusión de la mayor parte de los materiales soldables. Tercera, según el grado de mecanización, está dividida en manual. Es un proceso por soldadura por arco en gas inerte con un electrodo infusible de tungsteno, el cual al cerrarse el circuito eléctrico debe crearse primero un cortocircuito entre el electrodo y la pieza de trabajo. Semiautomática. Es un proceso por soldadura por arco bajo un gas protector con electrodo consumible, el cual el arco se produce mediante un electrodo formado por un hilo continuo y las piezas al unir, quedando este protegido de la atmósfera circundante por un gas inerte o por un gas activo. Automática. Es un proceso que se da por inyección de un gas y un arco metálico, el cual es un gas protector con un electrodo consumible. Esta clase de soldadura se realiza para la fabricación de mallas con utilización para varias exigencias, como aulas, equipos para criar, panales, armaduras de prefabricados para electrodomésticos, etc. Cuarta, según el tipo de polaridad, se divide en arco con corriente continua. Esta clase de soldadura habitual por arco consiste en emplear corriente continua con polaridad directa. Con este proceso se consigue una mayor penetración de soldadura y se evita que el electrodo se deteriore más rápidamente, dado que la temperatura que alcanza el electrodo es superior. Arco con corriente alterna. Esta clase de soldadura se da por arco que se puede hacer con corriente directa o con un electrodo positivo o negativo con corriente alterna. La elección de la corriente y la polaridad depende del proceso, el tipo de electrodo, la atmósfera del arco y el metal que se esté soldando. Tipos de máquinas para soldar por arco eléctrico tenemos las siguientes. Primero, generador. Es una fuente de corriente directa que consiste en un generador impulsado por un motor eléctrico o de gasolina. Una de las características de un generador de corriente directa de soldar es la que la soldadura puede hacerse con polaridad directa o inversa. Segundo, transformador. La máquina de soldadura tipo transformador produce corriente alterna.
La potencia es tomada directamente una línea de fuerza eléctrica y transformada en voltaje requerido para soldar. Tercero, rectificadores. Los rectificadores son transformadores que contienen un dispositivo eléctrico que cambia la corriente alterna en corriente directa. Los rectificadores para la soldadura por arco generalmente son de tipo de corriente constante, donde la corriente para soldar queda razonablemente constante para pequeñas variaciones en la longitud del arco. Tipos de unión según el tipo de junta. Tenemos las siguientes. Primera, a tope. La unión a tope también es reconocida en muchas partes del mundo bajo el nombre de filete inglés. Se define como un tipo de unión muy fina y delicada que se encarga de unir dos o más piezas de metal por los extremos. Segunda, a solape. Es una soldadura de flanco que se hace en los bordes de dos o más partes, por lo general láminas metálicas o placas delgadas, en donde las partes de unión de bordes están paralelas con al menos uno de sus bordes en común y la unión se hace en el borde común. Tercera, en T. Se usa ampliamente en la soldadura por arco y se efectúa con o sin preparación de los bordes de una cara o de las dos caras. La plancha vertical debe tener el borde y la base bien elaborada. Cuarta, en ángulo. En la soldadura más usada es la fusión con electrofusibles. Este método consiste en la unión de dos piezas mediante la utilización de un arco de metal fundiendo que proviene del electrodo. Quinta, de tapón. Una soldadura de tapón es la superficie de un trozo de material a otro trozo a través de un taladro, el cual el taladro puede estar parcialmente o totalmente relleno de material de soldadura. Muchas gracias por su breve atención.